Gracias, Señor. Le alabamos al Señor, le bendecimos en esta tarde, día martes. No importa las circunstancias, que ya estamos cerca de la Navidad, pero más deberíamos de servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios en San Juan 6:63, en el libro de San Juan 6:63. San Juan 6, capítulo 6, versículo 63. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otra vez lo vamos a leer. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Padre, gracias, Señor, Dios mío. Gracias, Señor, bendito, por este día maravilloso que tú nos has dado, Espíritu Santo. Estoy entregada, rendida a ti en espíritu, alma, cuerpo, voluntad, albedrío. Tú nos ministras en esta tarde, Padre. Tú nos ministras en nuestro corazón, porque necesitamos de ti, necesitamos escuchar una palabra tuya, Padre. Gracias, Dios mío, porque tú nos hablas en este momento. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Bendito sea tu nombre, Jesús. La Biblia dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí dice una cosa: el Espíritu. ¿Por qué? Porque el ser humano es tripartita. Dentro de él hay un espíritu. Ese es el que es eterno, el espíritu, y el alma, que colinda con los 5 sentidos, es el alma la que recuerda. Entonces el espíritu es eterno y el alma van juntos, pero la carne es el cuerpo. Pero si no tiene espíritu, no sirve. Es como la ropa que se tira al suelo y nosotros le decimos a la ropa: levántate y ponte en mi cuerpo. No va a obedecer, porque la ropa hay que tomarla. Lo mismo el cuerpo. Si no tiene espíritu, que Dios nos dio un espíritu, y el espíritu eres tú, soy yo. Lo que pasa es que nos abriga este cuerpo. Entonces, dentro de ese ser humano, que es el corazón del hombre, es el espíritu el que tiene vida. Por eso dice: la carne para nada aprovecha. Si no tiene espíritu, nada aprovecha. Entonces el Señor compara y dice: mi palabra son espíritu y son vida. O sea, la palabra de Dios es vida para tu vida. Es vida, es la vida que debemos vivir. Y la palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios nos levanta. La palabra de Dios nos ayuda, nos anima. Vamos a leer aquí en Proverbios 18. Proverbios 18, 21. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 18, 21. Dice así la palabra del Señor. Aquí estamos, 18, 21. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bendito sea el Señor. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por eso que el Señor dice que la palabra de Dios, no nuestra palabra, sino la palabra de Dios, es la que nos da vida, es la que nos da ánimo, es la que nos da fuerza. La palabra de Dios es la que te da vida. Es cierto, dice que el cuerpo para nada aprovecha, sino que el espíritu le da vida al cuerpo, a la carne. Pero la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces también dice la palabra
que la lengua está puesta para vida y para muerte, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué significa? Que lo que nosotros hablamos, nosotros lo sembramos en un mundo espiritual donde no lo vemos, no vemos lo que sembramos, pero eso se va a sembrar, lo que se siembra, lo que se cosecha. Por eso que muchas veces cuando sembramos malas palabras, tenemos que pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, borra esas palabras que he hablado en mi boca, esas palabras negativas, esas palabras de maldición, para que no vengan a mi vida, a mi familia. Bórrala, Señor, de este mundo espiritual. Bórrala, Señor, cuando hablamos palabras malas, pero cuando hablamos palabras buenas, por ejemplo, le decimos a una persona: Dios le bendiga. Cuando le decimos a una persona: Dios le ama. Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando decimos la palabra, hablamos como el Señor dijo: mi palabra es espíritu y vida. Y si yo le digo a una persona que está desanimada, que está con depresión, y yo le digo: pero Jesucristo te va a levantar, Jesucristo te va a dar el poder para hacer todas las bendiciones, Jesucristo te da ánimo, ahora recibe, te bendigo en el nombre de Jesús. Esa es una palabra buena. Entonces dice que de la boca salen palabras buenas y palabras malas, pero tiene que salir de nosotros palabras buenas, bendecir a la gente, bendecir a Dios, porque dice que la lengua está puesta para vida y para muerte, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces tenemos que dar vida a las personas, no dar muerte, sino dar vida a las personas. Porque ¿cuál es la vida? La palabra de Dios. Por ejemplo, yo le digo a una persona: Dios siempre te va a llevar de triunfo en Cristo Jesús. Esa persona entra a aceptar a Jesucristo, y aunque a lo mejor le va mal en un momento, pero esa persona va a creer que va a salir de ese problema, va a salir de ese caos, y el Señor lo va a sacar de allí y lo va a levantar y lo va a ayudar y lo va a bendecir. Esa persona lo cree, esa persona lo recibe en el nombre de Jesús. Esa persona recibe la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, y nosotros lo que tenemos que hablar es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Tome asiento nomás, siéntase en su casa, tome asiento. Y Romanos 8, 1, 2, aquí hay una palabra de Dios. Romanos 8, 1, 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, dice ninguna condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es cierto que es un proceso, es cierto que no somos perfectos inmediatamente, es cierto que tenemos fallas, que Dios tiene que tratar con el carácter, hay muchas cosas que Dios es un proceso, pero ya no hay condenación. El enemigo no te puede condenar, no te puede juzgar, porque dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estás en Cristo, aceptaste a Cristo Jesús, ya no hay condenación. Deja que Dios vaya arreglando los problemas, deja que Dios vaya arreglando la situación, deja que Dios vaya arreglando tu vida, pero ya no te puede condenar el enemigo, el diablo no te puede condenar, porque dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, no andan conforme a todos los movimientos de la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Dice, porque la ley del Espíritu, o sea, la ley del Espíritu, o sea, la palabra es la ley más alta, la ley del Espíritu de vida. Hay una ley de Espíritu de vida que es la palabra, hay una ley del Espíritu de vida que es la palabra. Me ha librado de la otra ley, del pecado y de la muerte. O sea, esta ley es de vida eterna, pero me ha librado de esa ley de condenación, de pecado, de muerte. Entonces nosotros empezamos a recibir la palabra. Por eso que esto es un proceso. A medida que vamos recibiendo la palabra, le vamos creyendo al Señor, le vamos creyendo
creyendo al Señor, le vamos creyendo al Señor. Es como un vaso que se va llenando, ¿cierto? Que puede estar un poquito sucio, pero se va llenando de agua bendita, se va llenando, se va llenando. Entonces va saliendo toda el agua mala, entonces va recibiendo la palabra y hay una transformación en la persona. Empieza a haber una transformación, aunque tú no lo creas, pero la palabra tiene poder. La palabra tiene más poder que cualquier cosa en el mundo. Aunque tú no lo creas, la gente te puede decir, o el médico, los amigos, cualquiera te puede decir, ya no tiene solución. Mentira, no le crea. La palabra tiene poder. Mis palabras son espíritu y son vida. Son vida. Los que las hallan en medicina, todo tu cuerpo, de toda cosa guardada. Tú guarda la palabra de Dios en tu corazón, guárdala. Entonces dice, la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A medida que vamos conociendo la palabra y va entrando en nosotros la palabra, y va entrando, también nos va cambiando. Vamos en un proceso de cambio, no es inmediato, es un proceso de cambio, pero vas escuchando la palabra y tú vas diciendo, no, la ley del espíritu de vida, o sea, la palabra me ha librado de la otra ley del pecado y de la muerte. O sea, ya no voy a seguir igual, ya no voy a estar muerto, ya no me voy a ir al infierno. No. Dios me ha librado de la ley del pecado, de la muerte, la ley del Espíritu Santo me ha librado. Por eso que nosotros tenemos que creerle a la palabra. Lucas 6:45 dice así. Así dice el Señor. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿qué pasa? El hombre bueno, porque dice el Señor, no hay uno bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando entra la palabra y sigues viniendo y sigues escuchando la palabra y entra en tu corazón, en tu espíritu, entonces después te habla la boca. Después tú no sabes por qué estás hablando la palabra, estás siendo transformado por la palabra, estás siendo transformado. Entonces tú a lo mejor no te sabes toda la Biblia porque nadie se la sabe entera, pero entonces tú vas atesorando la palabra y esa palabra va saliendo de tus labios. Por ejemplo, tú puedes decir, acepta a Jesús, y tú dices, bueno, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, yo no tengo que irme al infierno. Entonces tú vas hablando la palabra de Dios, esa palabra te va libertando. Recuerda que la lengua está puesta para vida y para muerte, y el que la ama comerá de su fruto. Tú hablas la palabra de Dios, y las palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida y te va cambiando, va transformando tu vida. Entonces tú vas hablando la palabra, porque vas conociendo al Señor, porque Jesucristo va a estar dentro de ti. Está la palabra y tú vas conociendo al Señor y vas hablando. Tú vas a decir, bendito es mi entrar, bendito es mi salir. Con alegría salgo, en paz regreso. Puedo dormir tranquilo. Dios me va a quitar todos estos problemas. A lo mejor vengo con muchos problemas, a lo mejor vengo con muchas cargas, pero la palabra de Dios dice, hijo mío, dice, venid a mí, todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Hay una palabra de Dios. Entonces, Señor, yo voy a descansar en ti. Yo te he hecho todo problema a ti, todas mis dificultades a ti, porque hay una palabra que me respalda, Señor, y yo voy a salir livianito de aquí. Señor, tengo muchos problemas, mucha necesidad, pero Señor, tú eres el encargado de llevarte todo eso, porque hay una palabra. Entonces tú lo crees, tú lo aceptas y tú lo hablas de tu corazón, tú lo hablas. Ahora cuando dice, el hombre malo de su mal tesoro
del corazón habla malas cosas, es porque no conocen de Dios. Van a hablar muchas cosas, pero no conocen de Dios. Pero cuando empiezan a conocer de Dios, empiezan a hablar la palabra. Y a veces se puede olvidar, pero tú sigues viniendo, tú sigues congregándote, tú sigues escuchando la palabra y vas a ver cómo en el tiempo va cambiando todo, porque es un proceso de cambio. A medida que tú lo crees, a medida que tú piensas en la palabra, a medida que tú la hablas, a medida que tú actúas en la palabra, entonces tú dices, ya no hay condenación para mí, el Señor me compró la vida eterna, bendito sea el Señor. Vamos a leer en Romanos 10, 17, vamos a leer la palabra del Señor, Romanos 10, 17. Gloria a Dios. 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tener fe en esta palabra, en creer? Porque el fe es creer, sin ver, sin tocar. Pero ¿cómo puedes tener fe? La fe viene por oír, 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 otro día oír, otro día oír. Y es tanto lo que oyes la palabra que te entra la palabra en tu vida. Y tú vas siendo sanado. Por ejemplo, si yo estuve enferma del estómago y yo toco mi estómago y digo, Señor, por tus heridas, la Biblia dice que por tus heridas fui sanada, y todos los días me duele y digo, por tus heridas fui sanada, y se hace un milagro y mi cuerpo es sanado. Puede haber dolor, pero yo echo toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de mí. Entonces hay una palabra de Dios, y la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra te liberta, la palabra te sana. Aunque el mundo diga no hay solución, no hay salida, ya no tiene salida, mentira del diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Pero el Señor no, el Señor dice que es espíritu y es vida. Cuando la palabra llega a tu vida, se hace una realidad, se hace una vida. Espere que vamos a orar. Quédese, póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar, póngase de pie. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Gracias, Padre, tu palabra nos liberta, Padre. Tu palabra nos sana, Padre. Tu palabra rompe todo yugo, Señor. Yo creo, Padre, que todo yugo del diablo, del mundo, de la carne, que todo yugo de posesión, obsesión, opresión demoníaca, ahora cae por tierra, se corroe, se oxida, se pudre, y las vidas son libres. Levante sus manos, dígale, Señor, yo te acepto. Dígale, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida, y voy a seguir, Señor, voy a seguirte, Padre, me voy a congregar y voy a seguir escuchando tu palabra. Dígalo, voy a creer a tu palabra, tú me haces nuevo. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, eso. Gloria a Dios, te ato a la cruz de Cristo, a la salvación y a la vida eterna, en el nombre de Jesucristo. Amén. Libre eres, vas a creer, sigue congregándote. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor.